El pueblo justo se mantiene fiel al Señor. Del libro del profeta Isaías. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla, murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confió. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga y que el Señor desde nuestro Dios nos ilumine. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Que por las palabras de este santo evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Un saludo
fraterno a mi hermano sacerdote, párroco de esta comunidad, San Pablo Apóstol, el Padre Francisco Umaña. Quiero en esta tarde, en esta noche, hacerle llegar de parte de toda la comunidad del Seminario Diocesano Nuestra Señora del Pilar, como rector, nuestras más sinceras palabras de fortaleza, de ánimo, pero sobre todo de esperanza en la resurrección. También un saludo a Monseñor Eduardo Contreras, que hasta hace muy pocos días, semanas, trabajaba también con nosotros allí en el seminario, y al Padre Eudis Medina, también un saludo fraterno. Y a todos ustedes, pueblo santo de Dios, que en este día se han reunido para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy vale la pena hacer una reflexión acerca del final de la vida de los apóstoles, ya que la liturgia nos permite hoy celebrar, conmemorar a San Andrés Apóstol, mártir, como la gran mayoría de ellos. Y esto nos tiene que hacer pensar, en primer lugar, que nuestra iglesia, la Iglesia Católica, desde sus orígenes, desde el comienzo, ha sido una iglesia perseguida, una iglesia que ha dado testimonio de la fe en el resucitado hasta el punto de derramar su sangre por Él, por Cristo el Salvador. Esos fueron los comienzos de la iglesia. Y toda la historia de la iglesia está marcada o está protagonizada por hombres y mujeres que no tuvieron reparo en entregar su vida por el Señor. Y siempre que la iglesia nos da este privilegio de reflexionar, de meditar sobre la vida de los mártires, nosotros también, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, al hacer esa reflexión debemos pensar en tres cosas fundamentales, en tres elementos. El primero de ellos sería, ¿cuál fue la causa del martirio? ¿Por qué fueron mártires? ¿Por qué donaron su vida? ¿Por qué se entregaron? ¿Por qué no tuvieron límites? ¿Cuál es la causa? Pues, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, la causa fundamental del martirio es la fe. La fe. Fueron mártires bautizados, hombres y mujeres de Dios, que vivieron una fe auténtica y verdadera. Ellos no se conformaron con vivir una fe de tradición, de costumbres. Ellos todos los días, en cada momento y en cada lugar, delante de quien fuera, dieron testimonio de su fe. Y la fe en el resucitado. Porque nuestra fe debe estar siempre centrada en aquel que fue capaz de derramar su sangre inocente y preciosa en la cruz del Calvario. Ellos lo hicieron. Por el resucitado dieron sus vidas y su fe en Él. Una fe que antes del martirio pudieron alimentar desde la palabra de Dios y desde la vivencia de los sacramentos. Porque la fe, como don de Dios, que recibimos todos en el sacramento del bautismo, tenemos nosotros la gran obligación de cuidar ese don de la fe, de alimentarlo, de protegerlo. Repito, con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura, escudriñando la palabra de Dios, meditándola, orando con esa palabra y, por supuesto, dejar que esa palabra interpele nuestra vida, cuestione nuestra vida de bautizados, de hombres y mujeres de fe. Ellos lo hicieron, nosotros también
tenemos que hacerlo. Para que esa palabra fortalezca nuestra fe y cuando los momentos más difíciles, los momentos angustiosos de problemas de la vida, de enfermedades, de diversas circunstancias, toquen a la puerta de nuestra vida, la fe responde, porque es una fe sólida, es una fe profunda, es una fe consistente, es una fe que está fundamentada en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, pero también en la vivencia de los sacramentos. Hace unos minutos, antes de celebrar la Santa Misa, algunos de ustedes se acercaron a ese sacramento, se acercaron a Monseñor Eduardo Contreras para confesarse y luego comulgar. Así se alimenta la fe. Repito, la fe tiene que ir más allá de un sentimentalismo. Tiene que ser una fe robusta, una fe en el resucitado. Los mártires nos han dado testimonio de que esa fe tiene que ser tan grande hasta el punto que se da testimonio hasta incluso derramar la sangre. Si esa es la causa, la fe que ellos tuvieron y una fe testimoniada, ¿quiénes serán entonces los causantes? Esto es lo segundo que hay que meditar. Si hay una causa, hay unos causantes. ¿Y quiénes fueron los causantes? Pues hermanos y hermanas en Cristo Jesús, la fe tiene enemigos. ¿Quiénes son los causantes de los mártires? Los enemigos de la fe. Ni siquiera fueron los enemigos de los mismos santos, de los mismos mártires. No, fueron enemigos de la fe. Porque la fe llega a un nivel, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que esa fe comienza a dar frutos. La fe verdadera y auténtica da frutos. ¿Y qué tipo de frutos? Por ejemplo, frutos de amor, frutos de misericordia, frutos de perdón, frutos de servicio, frutos de entrega total a aquel que nos necesita, a aquel que está esperando una palabra de aliento, de misericordia, de ternura, de bondad. Hasta ese nivel tiene que llegar la fe. Y cuando la fe tiene esa altura, entonces comienzan a aparecer sus enemigos. ¿Dónde? Donde la fe da testimonio. Esos enemigos pueden estar cerca, en el mismo hogar, dentro de la misma familia. La fe es cuestionada, la fe es perseguida, la fe es calumniada. Quieren dañar la fe, pero en definitiva es al mismo Jesús, porque nuestra fe está puesta única y exclusivamente en Él, en Jesús, en el Padre y en el Espíritu Santo. La fe tiene enemigos, la fe tiene perseguidores, los tenemos cerca, están dentro de la misma iglesia, están muchas veces dentro de la misma parroquia. Es lamentable en los grupos, en las pastorales, cuando la fe de un bautizado es ferviente, es entregada, no tiene fronteras, no tiene límites, van por esa persona, van por esa fe. Y esos son los causantes de los mártires. No hay que tener miedo, porque lo tercero, el tercer elemento que hay que tener en cuenta en la vida de los mártires es la respuesta que ellos dieron. La respuesta de los mártires. ¿Y cuál fue esa respuesta? Fue una respuesta de fidelidad. Fue una respuesta fiel. Han sido fieles hasta el final. No dejaron la cruz a un lado. No la tiraron. No salieron corriendo, no huyeron. No se retractaron de su fe en Cristo, vivo, glorioso y resucitado. Jamás. Allí estuvieron firmes, valientes, fueron contundentes en la vivencia de su fe hasta el punto de entregar también ellos su vida.
La Santísima Virgen María es para nosotros ejemplo y modelo de ello. María al pie de la cruz, fiel, no abandonó en ningún momento a su Hijo amado, Jesucristo, al Salvador de la humanidad, a nuestro Salvador. Ella es para nosotros ejemplo de constancia, de fidelidad. Ella ahí, en la cruz del Calvario, se mantuvo firme, fiel. Y así tenemos que ser nosotros. Esa tiene que ser nuestra respuesta: fidelidad en la enfermedad, en la calumnia, en la persecución, en todos los momentos. Cuando nosotros sintamos que nuestra fe en el Señor está siendo perseguida, calumniada, no nos preocupemos. El Señor nos dará la firmeza, como lo tuvo su madre y como lo han tenido todos los santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Por eso, pidamos al Señor, por intercesión de todos los mártires, pero muy especialmente por el santo y el mártir de hoy, San Andrés Apóstol, que ellos intercedan por nosotros para que también nuestra fe en el resucitado sea firme hasta el final. ¿Y cuál será el premio de ser firmes y fieles hasta el final? La corona que nunca se marchita, la vida eterna, contemplar al resucitado cara a cara, ya no por un momento, ya no por un instante, sino por la eternidad. Y a Cristo Jesús, nuestro Redentor, sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.